guerrillero de la ORPA y URNG, tras su participación en el movimiento revolucionario en 1980 y 1996, retomó su carrera médica en Guatemala y Chile, donde fue jefe de urgencias en el Hospital San Juan de Dios de Santiago. Es autor de Insurgentes, Guatemala, La Paz Arrancada y Guatemala, y su nuevo libro, Geopolítica, que es el que presenta exactamente hoy. Además, coautor en diversas publicaciones sobre movimientos sociales y salud pública. Actualmente, pues, nos acompaña hoy, pero reside en Francia. También tenemos a Aida Toledo, poeta, narradora, ensayista, crítica cultural y docente guatemalteca, doctora de Estudios Culturales por la Universidad de Pittsburgh y licenciada en Letras por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha impartido docencia en la Universidad de Alabama y Universidades Guatemaltecas, ganadora de 3 primeros lugares en los Juegos Florales Hispanoamericanos de Santiago. Y su obra combina literatura, feminismo y crítica cultural, consolidada como una de las voces más relevantes en la literatura contemporánea guatemalteca. También nos acompaña Heriberto Cifuentes Medina, es doctor en Sociología por la Universidad Benemérita de Puebla, México, con estudios especializados en España, investigador y docente universitario. Ha ocupado cargos relevantes en el ámbito académico y fue director en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Su trabajo académico lo ha posicionado como un referente en los estudios críticos sobre sociedad política en Guatemala y Centroamérica. Bueno, mi nombre es Kimi de León, yo también soy de prensa comunitaria y pues quiero contarles cómo va a ser la dinámica de la conversación de esta noche. Como ven, pues organizamos el espacio para que ustedes puedan sentarse alrededor de las personas que van a iniciar la conversación. Pues este espacio, como dijo mi compañera Marta Karina, originalmente pues tuvimos la posibilidad de entrevistar a Luis Santa Cruz, pero pensamos que podía ser más rico, más interesante abrir la conversación. Pues a veces quienes hacemos periodismo de investigación tenemos el privilegio de tener conversaciones individuales cara a cara y después escribimos o hacemos materiales, pero a veces la riqueza de la conversación y de acercarse a una persona que ha sido no solo protagonista de la historia, sino que también se ha dedicado al oficio de la escritura, pues que podía ser interesante entonces conversar todas con él. Entonces, esta metodología que nosotros le hemos usado en otros momentos y nos gusta mucho, que se llama la vuelta del caracol, es que vamos a empezar con Luis Santiago Santa Cruz para que él inicie la conversación. Entonces, él se puede tomar el tiempo que quiera, dijimos, siempre y cuando sean 2 horas para arrancar, para empezar a provocar el debate de ideas y la conversación. Después conversa Aida, después Heriberto, y ellos van a tener el privilegio de darse otra vueltecita, es decir, pueden intercambiar algo más en torno a lo que los 3 propongan. Luego de eso sigue la vuelta con ustedes, es decir, esto como no es un panel ni son preguntas y respuestas, pueden tomar la palabra, solamente levantan la mano, puede ser alguien de atrás, puede ser alguien de adelante, y lo que sí les vamos a pedir es 2 minutos de intervención. Pueden opinar, pueden hacer una pregunta, pueden decir realmente lo que quieran. Pueden hablar algo en alusión a algo que se planteó al inicio o proponer algo que tenga sentido con la conversación de esta noche. Entonces de eso se va a tratar. Yo moderaré para que, digamos, podamos tener tiempo, ojalá todos y todas, de poder intervenir. Entonces de eso se trata esta metodología, esta conversación de las vueltas del caracol. Así que muchísimas gracias por atender, por asistir. No hicimos una convocatoria abierta y pública porque pensamos, pues eso, que tuvieran todas las personas asistentes la posibilidad de conversar y de proponer, plantear sus ideas. Así que entonces, este diálogo en torno al libro Geopolítica y Contrainsurgencia, todo comenzó en Guatemala, pues arranca nuestra conversación. Así que Luis Santiago Santa Cruz, invitado entonces para arrancar con la conversación. Le paso el micrófono. Buenas noches. Siempre quisiera agradecer a aquí de León y todo el personal de prensa comunitaria, porque esto se organizó rápidamente, en menos de una semana. Entonces,
mucha eficiencia y eficacia que necesitamos en este país, así que felicitaciones por eso. Pues muy emocionado de estar aquí porque hay gente que no conozco, asumo que le interesa la temática. Gracias por estar aquí, pero lo que me tiene muy emocionado es que aquí hay personas que me han acompañado en distintos momentos de mi vida, han marcado mi experiencia como ser humano y eso me tiene muy contento. Allá hay unos amigos de voleibol con quien compartimos en la juventud las emociones de ese deporte y comenzamos a construir nuestra personalidad alrededor de un juego colectivo y entender que las cosas se hacen en equipo y no en individual. Entonces, mis queridos amigos del voleibol, bienvenidos aquí, gracias por acompañarme. También tengo exalumnos del Central, esa promoción nuestra del 73, la mayoría estudió medicina, así que hay instituteros, cheques y médicos, ¿verdad? Que también me agrada mucho que estén acá. Hay unos amigos especiales, ¿verdad? Incluso algunos tomados después de que le fueron de mi hermano, ¿verdad? Y que también me alegra mucho que estén acá. Bueno, decirles que uno de los voleibolistas que está cerca de mí se llama Ida Toledo, para que ustedes sepan. Y fíjense que sí es una cuestión que quiero mencionar, porque cuando yo salí del bachillerato y quería estudiar medicina, tenía problemas económicos para hacerlo. Me llegó mi hermano Rudy y me dijo, fíjate que los equipos de voleibol del Valle me dijeron que los entrenara, pero yo no tengo tiempo. Entonces les dije que vos lo podías hacer. Entonces yo me metí en el entrenador de esos dos equipos de voleibol y entonces Juli Toledo, la hermana de Aida, y Wolfgang Gómez, el esposo de ella, eran de los que se encargaban de recolectar el pago mensual que me dieron y que me permitió convertirme en dinero. Entonces para mí es muy especial tener a Aida aquí porque tenemos una historia común de muchos años y qué bueno poder agradecer a través tuyo a ese colectivo de hombres y mujeres que tuve la dicha de entrenar y algunos campeonatos ganamos también. Bueno, ahora en cuanto a lo que nos ocupa esta noche, decirles que me surge la idea de hacer este ensayo compacto porque, como dijo Natalie, yo viví 9 años en Chile. Era una necesidad personal, ¿verdad? Después de salir de una guerra, nuestro proyecto político legal acabó antes de comenzar. Y no hay peor cosa para un militante o un miembro de alguna organización política que quedarse sin su vehículo de participación. Y eso pasó con URM. Y cuando comienzan nuevamente las dinámicas fraccionarias, pero ya públicas, yo decidí renunciar, ¿no? Y entonces, en ese mismo momento, yo me separé de la madre de mis hijos y se fueron mis hijos a Puerto Rico. Entonces me quedé sin partido y sin familia. Entonces fue un golpe muy duro, recuperarse emocionalmente de eso no es fácil. Pero sí, tuve muy buena compañía, buena comprensión. Y sí, es una franco-chilena que me rescató a mí de momentos difíciles. Y entonces vino ya ese momento, después de algunos años, de escribir Insurgentes en el 2004, que fue un libro importante en mi vida, un libro de memoria, recordar a mi hermano, mis hermanas, mis primos caídos en la guerra, un homenaje a la juventud urbana del movimiento revolucionario que fue tan duramente golpeada por la represión, ¿verdad? Tantos jóvenes
asesinados y desaparecidos. Entonces el libro cumplía ese objetivo. Pero después, algunos años, ¿qué hacer? ¿No? Porque cómo recuperar la autoestima misma, entonces ahí tenía ese recurso, tenía esa relación del voleibol, estos equipos, la carrera, entonces tenía esa reserva, ¿no? Tuve que volver a estudiar medicina, revalidar en Chile, exámenes prácticos y teóricos, pero lo pude aprobar. Y ustedes sabrán que la orden religiosa que se encarga de la atención de salud de los hijos de la colonia es la Asamblea de Dios. ¿Verdad? Entonces, por eso hay hospitales con ese nombre desde México hasta Chile. Miren qué coincidencia, ya me formé en el segundo nivel de aquí y quería trabajar en el segundo nivel de Chile. Sí, es una buena experiencia, pero al mismo tiempo yo ya establecí una relación de amistad con Pablo Lachevsky y Silvia Aguilera, dueños del Imperial Londres, que me publicaron un libro. Y tuvieron un gesto muy lindo, me dijo: Santiago, si te venís a vivir a Chile, tenés que ser parte del comité editorial. Entonces yo fui un miembro de ese colectivo de novelistas, poetas, historiadores, geógrafos. Entonces, cuando salía del hospital, pues que es tan densa la medicina, con el dolor, el sufrimiento de la gente, los jueves a las 4 de la tarde, a las 6 era un relax. Entonces mantuve contacto con literatura y a mí me asignaban lectura de libros que tenían que ver con bebida o con salud. Yo no podía estudiar en su publicación. Entonces, fueron años muy enriquecedores y en las discusiones yo me daba cuenta que los chilenos tienen una particularidad, tienen una vasta producción literaria, pero es de ellos. Es decir, yo realmente soy la excepción, se concentran mucho en Chile, es una producción gigantesca. Y ahí surgía la discusión de cómo comenzaron a darse los fenómenos contrainsurgentes en el continente latinoamericano. Incluso hay un destacado sociólogo francés de apellido Matelar que hizo un documental que se llama precisamente La Espiral, en donde él documenta cómo los norteamericanos, a través de la Agencia Central de Inteligencia, estuvieron muy comprometidos en el golpe de Estado de Salvador Allende en 1973. Y parecía, según él y otros conocedores del tema, que ahí se había iniciado los golpes de Estado en América Latina. Entonces yo decía que no. El primero fue en junio de 1954, Jacobo Arbenz Guzmán, y que había que hacerle justicia a Guatemala, a sus revolucionarios, a sus progresistas y gente de avanzada que se identificaban desde esos años como un país distinto, ¿no? Y que también ayuda a entender más el drama de Jacobo Arbenz, porque muchos son duros con él, porque no hizo esto y lo otro, pero ese fue el primero. Y cuando uno revisa lo que dijo Fidel, toma en cuenta lo de Arbenz. Cuando se junta con el Che Guevara en el Distrito Federal, Fidel Castro invita a Che a integrarse al Granma, a ir a luchar por el triunfo de la Revolución Cubana, y el Che le dice que había estado aquí, ¿no? El Che había estado aquí antes de irse a México, lo estaban buscando. Le digo: está bien, que yo acepto ir a Cuba contigo, pero con una condición. Le dice: si triunfamos, hay que construir un ejército que defienda el proceso, porque en Guatemala, en la traición de los militares, determinó que Arbenz fuera derrotado. Entonces es un punto estratégico que lo veo uno repetirse ahorita en Venezuela, que tienen a Padrino como jefe del ejército. Yo creo que ese es más chavista que Maduro. Entonces tienen garantizada la fuerza, no hay de otra manera. Aunque tengamos un ejército proclive a los norteamericanos, aquí no vamos a hacer nada. Y entonces lo otro es cuando ya Salvador Allende comienza a darse cuenta que le van a dar el golpe de Estado y dice su famosa frase:
A mí no me va a pasar lo de Ares, a mí aquí me sacó muerto. Y el combate en la moneda, ¿verdad? Y es tan heroico que antes de que los soldados lleguen a su oficina y lo maten, él se pega. En los símbolos revolucionarios, no, que suicidio, ejecutado, muerte heroica. Yo no veo acción más heroica que quitarse uno mismo la vida antes que una bala de enemigo. Así que, como ven ustedes, se entrelaza la historia de Guatemala con ejemplos extraordinarios de dos procesos revolucionarios con sus ascensos, descensos. Si esté o no de acuerdo con ellos, bueno, Cuba es un país bien, pasa muy mal, pero hay un proceso que comenzó vinculado a grandes protagonistas que estuvieron aquí con nosotros, con Ernesto Che Guevara. Y Allende, bueno, también, además es médico, ¿no? Allende también es médico, hay muchas cosas que lo motivan a uno. Entonces tenía yo esa idea y bueno, sí, me fui a ir a Francia y tenía la inquietud, ¿cuándo escribo al respecto? ¿En qué marco lo hago? Porque hay tantos autores, tanta gente capaz que ha hecho tratados voluminosos, entonces tampoco se trata de repetir. Y quería encontrar la manera, y ahí fue. Un amigo francés me pasó un par de podcasts y comienzo a escuchar yo a este periodista con gente que tenía conocimiento de los golpes de Estado y todo, y oigo un nombre, John Long, y ahí comenzó mi ejercicio de investigación. John Logan, como es uno de los dos autores materiales que escribo en el libro, fue el que me enseñó a los escuadrones represivos de Guatemala, se formó los escuadrones de la muerte en Guatemala. Un personaje originario de Oklahoma, sheriff, guardia fronterizo, pero que es contratado por la CIA y que Peralta Zurria le pide apoyo a John Gordon Main, el embajador norteamericano, porque aunque en ese momento, estamos hablando de la década del 60, el movimiento revolucionario está siendo duramente golpeado, hay una efervescencia en este país, una situación revolucionaria, ese es el concepto teórico, ¿verdad? Pero lo que determina que una situación revolucionaria se aproveche es una vanguardia que dirija. Ese es nuestro gran error aquí. Aquí no ha habido una vanguardia, aquí ha habido vanguardias, y el esfuerzo se ha expresado de una manera escandalosa. Entonces, pero el enemigo ideológico sabe que tiene que golpear a la vanguardia, aunque esté unida o esté dividida. Y entonces John Gordon Main trae a John Logan y él comienza a formar los escuadrones de la muerte, en la tortura mental, en la tortura física, hombres y mujeres. Y quiero insistir en eso, porque las mujeres son más valientes. Ellas ahora aquí dicen lo que les hicieron, los hombres no dicen, pero aquí no hubo distinto. Era realmente una destrucción mental y física del guerrillero, ¿verdad? Era la figura del detenido desaparecido para causar zozobra, angustia, pérdida de concentración, errores y captura. O sea, aquello que pareciera emocional es fríamente calculado. Y John Logan tiene esa característica. Viene a Guatemala y bueno, instruye en todos estos métodos, ¿verdad? Y en 1965 hacen la primera redada a la dirección del TGT, ¿verdad? Toda la división fue capturada y bueno, finalmente tirados al mar en un helicóptero. Fueron 80 operativos que él supervisó. O sea, la cantidad de gente que falleció por él es así. Y un tipo que se retiró a su casa y vivió apaciblemente en el pueblo. O sea, nada. Ahí hay que recordar a Hannah Arendt, no es que tengamos monstruos enfrente, sino se dejan llevar por toda una corriente, en este caso aquí el anticomunismo visceral, que truncó un periodo, un proceso
que llevó adelante, un anticomunista liberal, que era Juan José Arena, y un nacionalista, que era Jacobo Arbenz. Aquí no había todavía ni socialismo ni comunismo, pero bueno, era la manera de dar la imagen enfrente de que habían pues personas malvadas y que había que acabar con ellas. Y ahí entra el otro autor del material, que es Edward Bernays. Ustedes lo habrán oído en tiempos recios porque lo menciona mucho Mario Vargas Llosa, ¿verdad? Que es el sobrino de Freud, el creador del concepto de la propaganda. Y él fue el que fue contratado por la United Fruit Company y hizo toda la campaña para poner pues, el proceso revolucionario democrático burgués como el gran peligro para Estados Unidos. Me centré en este pequeño extracto del ensayo, creo que fue lo fundamental que a mí me motivó. Después ya termino diciéndoles que el ensayo comienza y termina con Guatemala. Es decir, cómo estaba Guatemala de 1945 al 54, con los datos que reflejan la situación de un país desarrollado. Bueno, y con las características de ser una sociedad clasista, racista, discriminatoria, sobreexplotadora. Y eso, cuando revisamos el último capítulo que termina con Bernardo Arévalo, se mantiene. Solo que en ese tiempo éramos 1,5 millones de habitantes. Cuando hicimos la guerra, muchos jóvenes éramos 3 millones, ahora somos 17. 10 millones de pobres. Ese es el país que tenemos. Y en el recorrer de los capítulos, pues a mí se me ocurrió poder compartir con los guatemaltecos el mundo en que vivimos. No porque podamos incidir en él o cambiarlo, que somos simples espectadores, pero por lo menos sepamos a qué atenernos, ¿verdad? Tuve el gusto de conocer a Bill Barreto, que se llama No Ficción, su podcast, me encantó el nombre, porque para mí es ficción estar en Guatemala. Cuando voy en el carro, ese señor mayor se va riendo, está loco, porque el fútbol nos une. Hay que dar una colaboración para UNICEF porque hay muchos niños fuera de la cancha, porque todo es fútbol. ¿Cómo va a ser eso? El señor Castillo Lobo, una fundación respetable, lo que sea, pero rifar un pico para combatir el analfabetismo no se puede. Entonces, hay ficción en este país, ¿verdad? Entonces, sí, ¿qué les puedo decir? De todo modo lo amo mucho, ¿verdad? Ya fui a Santiago, siempre hago mi romería, veo a la gente que quiero. Y estoy muy contento de estar aquí esta noche. Pues ya les digo, gracias por estar acá, Aida. Bueno, verte muchos años de no verla y qué buen marco de reencuentro. Así que eso sería Bueno, sí, haber revisado el libro, ¿verdad? El ensayo largo tiene 109 páginas. Geopolítica y contrainsurgencia. Fue muy interesante, sobre todo hacerlo de manera rápida, ¿verdad? En esa ocasión. Me lo dieron el viernes, ¿verdad? Me lo prestaron para revisarlo. Entonces, lo que yo observo, digamos, a nivel como analítico, cuando me encuentro con un ensayo como este, es que estoy frente a un ensayo libre, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Que intenta dar opinión, que tiene pretensión histórica, ¿verdad? Que está marcando, digamos, está revisando un amplio espectro histórico que revisa lo que él está llamando aquí la geopolítica, ¿no? El concepto de la geopolítica, y nos lo va explicando en 14 capítulos, ¿verdad? Capítulos unos más largos que otros. A mí me llamó mucho la atención, se lo enseñé a Luis Pedro Taracena, y él quería ya ponerse a leerlo, ¿verdad? Pero no tenía tiempo para hacer eso, y me decía, pues sí, tienes razón, se trata de un ensayo libre, ¿verdad?
en donde lo más importante es la opinión de quien lo dice, ¿verdad? Y el punto que yo analizaba respecto a eso era quién era usted para analizar de esta manera, ¿verdad? Pues se trata, según mi opinión, de un médico escritor, ¿verdad? Que militó en la guerrilla y que en algún momentito tuvo la necesidad de contar la historia como militante y no solo la suya, sino que la de las personas que estuvieron con usted en ese momento. Y creo que es el primer libro, Insurgentes, La Paz Arrancada, 2004, ¿verdad? Y que tiene 2 ediciones, que eso es bien importante. Está la edición del ONU y está la edición de la Tipografía Nacional que se publicó aquí en Guatemala y que fue la que hizo que la gente pudiera tener acceso al libro. Y eso sí fue importante, o sea, se conoció el libro, porque a veces los libros se quedan sin conocer. Entonces, se trata, digamos, el autor de este libro, que es Luis, también recupera su nombre, ¿verdad? Tenía un alias. Yo sé que él se llama Santiago, como es su seudónimo, pero en este libro ya se recupera también su nombre. Hay como ¿cómo se dice? Como una transformación que también pienso que es intelectual, ¿verdad? El ensayo se lee muy rápido, es muy ágil, lo informa a una rápidamente sobre los sucesos del mundo y dos conceptos, además de la geopolítica, que me quedan muy presentes son los de cómo usted marca, hace la comparación entre las vicisitudes que tuvieron que vivir los expresidentes Arbenz y Arévalo en una situación geopolítica distinta, digamos, porque la de Bernardo Arévalo, por ejemplo, es la multicultural, que usted llama, ¿verdad? Que sería uno que nos explicaba un poco cómo es que sí. Entonces, y claro, después de que terminé de leer el libro, que está en el capítulo 14, esta cuestión de Guatemala, y es cierto, ¿verdad? Es un ensayo cíclico, ¿verdad? Empieza afirmando que todo empezó en Guatemala, ¿verdad? Y que el primer golpe de Estado es el que se le da a Arbenz y que es parte de la política de los norteamericanos. Y luego termina con el capítulo sobre Guatemala también, que me pareció muy ilustrativo, y por qué estamos en la condición en que estamos, porque también hace reflexionar sobre eso. Nosotros en la Universidad de Landívar estamos constantemente reflexionando respecto al presente, pero en base a los hechos del pasado, ¿no es cierto? ¿Verdad? Estamos trayendo la historia, pero para comprender el presente. Entonces yo pienso que este ensayo, que es un ensayo escrito con mucha libertad, que no se jacta de citar, sabemos que hay una bibliografía detrás y que además hay una experiencia política, que es lo que me parece interesante también del ensayo. Y podría servir muy bien como para darle digamos, en clases específicas de historia, de ciencias políticas, inclusive de comunicación, no, tendría que ser como una lectura para informarnos rápidamente en la voz de alguien que practicó, que estuvo ahí, que se comprometió con el país, ¿verdad? Que tiene experiencia militar y que quedó bien, ¿verdad? Que ese es otro punto, ¿verdad? Porque han ido desapareciendo los excomandantes de la guerrilla y digamos tenemos la suerte de enfrentarnos aquí con este trabajo. Una de las cosas creativas que para mí tiene el libro como lectura es que hace algo que también Ricardo Falla hace en Historia de un Gran Amor, que es que utiliza la forma pone epígrafes de una serie de autores y solamente una autora, Ana Arendt, y todos son hombres. Suficiente, dice no, pero hay una serie de epígrafes, digamos, con los cuales va empezando cada capítulo,
Y cuando termina uno el viaje por el libro, por las 109 páginas, se encuentra con un epitafio, ¿verdad? En donde Luis está como reconociendo, digamos, quién es él y cómo se ha transformado y cuál es la deuda, digamos, que tiene. Ese para mí es un libro que tiene parte, digamos, con los epígrafes y con algunos comentarios, está revisitando el espacio autobiográfico que a veces teoriza Leonor Arzuch, la argentina, y termina con un epígrafe de Gramsci, ¿verdad? Que eso también nos dice que es en todo el libro se siente, no sé qué diga usted, pero se siente la voz de Gramsci, ¿verdad? Las lecturas que hemos hecho sobre él. Pero los epígrafes son muy interesantes, ¿verdad? Y a mí me hicieron reflexionar, que no lo menciona usted, Weekend en Guatemala, y que está conectado precisamente con la caída de Arbenz, ¿verdad? Y es el libro de Miguel Ángel Asturias del 56, que está presentándonos, a mí me recordó mucho el libro, cuando usted iba en ese primer capítulo y último capítulo sobre Guatemala, porque lo que hace Asturias en Weekend en Guatemala es mostrarnos varios capítulos en donde pone a hablar a los personajes marginales, no abultados, simples, ¿verdad? Sobre qué impacto o no, o dentro de la ignorancia de los propios personajes, qué significó la caída de Arbenz o el golpe de Estado. Entonces, cuando uno está leyendo Weekend, yo sentía un diálogo con eso, aunque usted no lo estaba mencionando, y sus citas de Asturias no son de ese libro, ¿verdad? Eso me pareció muy interesante. Yo pienso que el ensayo dialoga muy bien con Weekend en Guatemala. Dándole una buena revisada, creo que podríamos encontrar inclusive las intertextualidades que pude percibir yo a lo largo del viaje. Y por otro lado, creo que hay una idea que Ramón Grossfogel, el crítico puertorriqueño, ha planteado respecto a El Salvador, a cómo actuó la guerrilla en El Salvador en su periodo, cuáles fueron los fracasos, quiénes eran la persona que mató a Dalton, por ejemplo, ¿verdad? Ese hombre que se considera un traidor dentro de los análisis de Grossfogel, yo pienso que puede aplicar también para el caso de Guatemala, ¿verdad? Y usted sí lo trabaja acá entre el primero y el último capítulo, pero hay como todo un paso desde el capítulo 2 hasta el 13, ¿verdad? Donde usted está en el mundo, ¿verdad? Y está explicando esto que le va a servir para encontrar a Guatemala en una situación en donde Bernardo Arévalo no tiene, es que es diferente el mundo en que él se enfrenta, y todos, yo escucho sin criterio, le digo al programa con criterio, porque es cuando voy a la universidad y en una hora lo voy escuchando y siempre están despotricando, ¿verdad?, contra el presidente, y digo yo, si acaso somos capaces de entender, ¿verdad?, las dificultades, digamos, que atraviesa una persona como él en un mundo como el que usted está contando acá, y todas las fuerzas de la invasión norteamericana, del imperialismo, y luego las otras facciones que se van creando para convertirse en lo que hoy es ese poder que ha desplazado a Estados Unidos. A mí me parece muy, muy importante leer el libro para comprender un poco esa parte del actual gobierno, ¿verdad? Yo ahí me voy a parar. Buenas noches. Inicialmente agradezco la invitación de participar en este conversatorio y especialmente de saludar a Luis y luego unos estimados amigos que están acá. Yo soy historiador, desarrollo con una perspectiva especial. Yo no soy de los historiadores que dicen que hay que investigar y estudiar el pasado, porque la visión que yo tengo es que el objeto de los historiadores
maravilloso. Es evidentemente un ensayo, pero me parece maravilloso. Había algunas cositas ahí, pero con criterio de historiador, ¿verdad? Pero a mí me gustó con criterio de historiador. A mí me gustó, desde el principio hasta el fin. Está muy bien hecho. Yo no sé si, aunque sí, tiene una estructura, me parece a mí que hay dos grandes partes. Una primera parte que posible llega a la sección 7. No tengo mi nota, pero no quiero acudir a ella porque si no me voy a entender más. Que trata especialmente de Guatemala a partir de la contrarrevolución y toda la injerencia de los Estados Unidos de una manera directa, no solo a nivel de asesoría, sino a nivel de publicidad, a nivel de participación directa en los procesos que se dieron desde el 54 hasta el presente, solo que cambiando de manera, pues, cambiando de mecanismos, cambiando de herramientas. Entonces, para mí es un libro que tiene esa primera parte y una segunda parte donde ya más directa y inmediatamente se dedica Santiago a ubicar a Guatemala en el contexto mundial, algo que no es frecuente, ¿no? Y que es necesario. Casi siempre nos situamos en Guatemala y hablamos de Guatemala, pero no hablamos de las coordinadas internacionales, y que desde luego incluso Santiago trata del primer capítulo a partir de la conquista y hace algunas apreciaciones con respecto al periodo mesoamericano antes de la invasión, conquista y colonización, y algunas referencias dentro de la colonia. Ahí hay unas cuestiones importantes porque creo, ahí, aunque después no, hay un rompe un poquito con ese esquema tradicional del indio y de la lingua. Incluso hace observaciones de cómo la misma población indígena está atravesada por diferencias, por contradicciones, ¿verdad? Por luchas internas. Entonces no es un sector, no es un grupo homogéneo, pues, ¿verdad? Y habla de clásico, y eso es muy importante porque ese tipo de nomenclatura es una nomenclatura arqueológica, no es una nomenclatura historiográfica, sino de grandes periodos. Entonces ahí se homogenizan ciclos, pues, que no es así, como lo mira un historiador, pues, es otra historia, es una versión arqueológica y que incluso va a empezar a partir de 1922 con la idea de Pozo, que va a escribir un libro maravilloso sobre la civilización maya, y es el que va a poner el punto de partida para que se recupere. Durante el régimen liberal se va a recuperar bastante la cultura, la tradición y la historia de los mayas, pero en ese aspecto. Ahora, ¿por qué lo hacen los liberales? Claro, los liberales no lo hacen por reconocer, esa tradición, desarrollo, y no lo toman como desarrollo histórico, lo toman así. Lo toman así como una propuesta en el vacío, en el tiempo. Eso es lo que pasó. ¿Sí? Porque lo que está pasando acá, y aquí Roberto no me dejará mentir, ¿verdad? El liberalismo es un racismo visceral. Entonces ellos plantean lo que es la civilización maya como una cuestión desaparecida, que no tiene que ver con la población maya de ese momento que está cumpliendo tareas en las fincas de café, de una manera también especial. Entonces ahí hay cuestiones que a mí me invitan al debate, pero que no voy a plantear acá, ¿verdad? Porque es otra el objetivo de esta reunión. Entonces se habla de todos los mecanismos publicitarios, de asesoría, de intervención directa que tuvo la sociedad norteamericana, de manera directa, pues, así, abierta. Esa es la primera parte. La segunda parte es donde habla ya el aspecto para la geopolítica. Y a mí me impresionó muchísimo, ¿verdad?, el conocimiento que tiene Santiago, ¿verdad? Pero ahora que sé que estuvo en Francia, pues evidentemente las discusiones, las publicaciones sobre lo que son lo que es las luchas intercapitalistas en estos momentos, maravilloso, pues. No sé, pero siempre leer el mundo del diplomático ya es algo, pues, pero no solamente eso, sino que hay toda
una serie de corrientes, como en Francia, como en México, en otros países, que no se da acá, pues hay ese debates enriquecedores de todo lo que está pasando en el mundo. En Santiago hace referencia a la hegemonía de los Estados Unidos, a la decadencia de los Estados Unidos, a las luchas en Ucrania, Rusia, y a todas las luchas, ¿verdad? Como ahí hay luchas hegemónicas, hay luchas por la hegemonía mundial, ¿verdad? En Estados Unidos, Rusia y especialmente China, y que también califica, en lo cual estoy de acuerdo, como un capitalismo de Estado, que para mí en China no hay socialismo, es un capitalismo de Estado, y a mí me espanta, les digo, porque cuando veo todos los desarrollos tecnológicos, de infraestructura, urbanístico, pues es una depredación, lo cual es el capitalismo, depredación de la naturaleza y depredación humana, como es, ¿verdad? Solo que aquí lo miramos desde una perspectiva, digamos, no desarrollada, entre comillas, ¿verdad? Porque aquí hay una depredación de la naturaleza y no es terrible, solo que no se utiliza tecnología, no se utilizan los grandes desarrollos tecnológicos, sino que sigue utilizándose de la manera directa de explotación, de represión, de persecución y de muertes, pues, ¿verdad? Hay cuantos líderes comunitarios que han sido muertos o que están en proceso de privados de libertad, y otros que están en procesos judiciales. Entonces, eso que se da a nivel mundial, actualizado, es muy importante para entender las complejidades, porque las complejidades del siglo pasado hasta la firma de los acuerdos de paz es una, y las complejidades del presente son otras, pero hay una línea de continuidad, hay, digamos, líneas de larga duración. Lo que sucede es que en este momento estamos viviendo mecanismos súper sofisticados, y Santiago los habla, pues todos los desarrollos tecnológicos, todo lo que es la inteligencia artificial y todo esto está muy bien hecho ahí. Eso es para leerlo, pues, ¿verdad? Para actualizarnos y salirnos, digamos, de las discusiones locales, ¿verdad? De enfrentamientos aquí, que no vamos más allá de Arevalo, ¿verdad? Que no vamos más allá del pacto de corruptos, y desconocemos cómo, de una manera profunda, las fuerzas que están dirigiendo este país no son, digamos, fuerzas improvisadas. Hay un proyecto hegemónico, hay una hegemonía, y esa hegemonía se va a construir a partir de la firma de los acuerdos de paz. Se va a construir una nueva hegemonía. Entonces, esa nueva hegemonía es la que está vigente. Entonces, el llamado pacto de corruptos no es más que una pantalla para toda la depredación que hacen los cementeros, que hacen los cañeros, que hacen los cultivadores de palma africana, y que está creando un terremoto inmobiliario, que está creando una contaminación terrible aquí. Y son estudios, la cervecería centroamericana es una de las fábricas más fuertes de contaminación que Guatemala y del país. Hay estudios, no, yo vivo ahí a un ladito, ¿verdad? Y después de las 7 de la noche se pueden hacer las grandes llamadas de humo que salen. Pues son estos sectores los que requieren de impunidad, son estos sectores que requieren de la producción, porque aparte de eso no tienen capacidad para competir a nivel internacional, y la competencia a nivel internacional es fuerte. Entonces, todas esas técnicas, todas esas herramientas que fueron utilizadas dentro del marco de la época del conflicto armado interno, aunque no es un conflicto armado, sino una guerra total, el ejército, los sectores dominantes de los Estados Unidos desarrollaron una guerra de desarticulación total, pues, no solamente de dirigentes, no solamente sobresalientes, sino que todo aquel como hoy. Ojo, como hoy, porque ahorita están privados de libertad, ¿no? Chepe Zamora, para poner ejemplo, pero ¿sabe Chepe Zamora? Hay otros periodistas. Hay un estudiante reciente, pero hay otros estudiantes. Hay campesinos, ¿verdad? Hay trabajadores. Entonces hay un proceso de represivo. Y una de las cuestiones importantes para ver esta complejidad es que ellos no están actuando de manera espontánea, ellos tienen un proyecto, y el proyecto es desarticular todo tipo de oposición en Guatemala. Y aquí también Santiago hace una referencia a las divisiones, pues, que se crearon a partir de los acuerdos de paz y la participación de los insurgentes en el proyecto político. A mí me surge la duda, si estuvimos luchando desde los 70
en contra de la hegemonía, en contra de los procesos electorales, en contra de los partidos políticos, en contra de una estructura de poder. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a creer, ¿verdad?, en un proceso electoral que ya está planificado? Que no nos quede ninguna duda, está planificado para que el próximo gobierno no sea un gobierno siquiera de las aristas así limitadas que tiene Arévalo, ¿verdad?, que las tiene a título personal y como partido político, porque también las tiene por toda la complejidad que no puede, que no lo deja en paz. Pero yo sí creo que también ahí, y eso ya es mi opinión, es que precisamente Arévalo no ha contado con el pueblo, incluso se separó de los 48 cantones, ¿verdad? Es decir, utilizó para estar en el poder. Él es una figura sin duda capaz, es una persona honesta, pero aparte de eso, él se ha movido dentro de las redes del poder. Y aquí hablamos también de genocidio en Gaza, ¿no? Por la actitud que asumió Arévalo. Entonces él se juega ahí, estar entre las redes del poder, estar con un perfil de honesto, pero nada más. Pero bien a cuenta porque todo eso está escrito en el libro de Santiago, ¿verdad?, en las secciones de la segunda parte. Y es un libro realmente muy ilustrativo. A mí me gusta, pues, ¿verdad? Creo que es un libro que debiera de leerlo y Arévalo debiera de hacer una publicación masiva de este libro. Debiera ser la editorial de Cultura del Ministerio de Educación, hacer un tiraje, digamos. Yo creo que Santiago no tenía ningún reserva de los derechos de autor, ¿verdad?, para que se lea. Primero. En segundo lugar, para que surja el debate. Somos una sociedad cerrada, somos una sociedad así, digamos, dogmática, y lo digo en todos los planos, pues, dogmatismo evangélico y dogmatismo católico, una sociedad alienada, lo que decía del fútbol, pues, está y claro, en otras esferas, ¿verdad? Aquí no hay disenso, aquí no hay discusión, aquí no hay debate, y si no hay debate, no hay disenso, pues evidentemente no podemos, digamos, ir buscando alternativas. Y finalmente, porque es inagotable, yo me voy a quedar aquí platicando ya de cada una de las secciones del libro, tengo aquí mis apuntes y mis notas, y finalmente pensar de que esta es una hegemonía, y dentro de la estructura global es una hegemonía capitalista, es mi opinión, ¿verdad? No podemos nosotros desarrollar una actitud crítica o alternativa si no estamos claros que lo que está provocando es esta crisis terrible de valores, el 60% de pobreza, el 51% de población desnutrida, donde la población indígena es la más vulnerable, lo que dijo Santiago con respecto a las prácticas de UNICEF y otras cuestiones que son, digamos, parches para poder aliviar esa situación que no es aliviable. Entonces yo no creo que sea un Estado fallido. No considero que sea un Estado fallido. El Estado está creado y lo que está funcionando es para que este Estado sirva a los intereses de los grandes oligarcas de este país. Y digo esto porque está pensado en todos sus lugares, en la universidad, ¿no?, aparte de los lugares evidentes de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, que sus decisiones están claramente contaminadas. El Congreso de la República, que acaba de publicar dos leyes, ¿verdad?, una de exoneración a las iglesias y la otra de depredación absoluta de lo que es el PP. Entonces se están desarrollando una serie de políticas que es para profundizar la crisis económica, social y política que estamos viendo. Desde luego los diputados son los que hacen el trabajo sucio, se llevan sus millones, desde luego, y aunque no se llevan sus millones, pues tienen los cuantos 80.000, 70.000 que salen de salario sin hacer mayor cosa. Entonces hay un proyecto hegemónico, criado, pensado, elaborado y en marcha. Entonces, lo que hay que hacer, y aquí voy a regresar a un libro maravilloso que también lo recomiendo, y que yo se lo recomendé a Raúl Figueroa para que lo reprodujera con un costo más pequeño, pues la articulación posible. Él habla de una neoliberalización de los pobres. Ahora hay emprendedurismo y ahí está la salida, pues,
está la migración produce el 20% del Producto Interno Bruto, pero entonces para eso obedece el colapso de la salud, el colapso de la productividad, porque no hay capacidad competitiva. Entonces, es un Estado construido hegemónicamente para hacer lo que se está haciendo. Y entonces, lo que hay que hacer es un contrapoder. Es decir, no, esa es mi opinión, ¿verdad? No estar pensando, estar soñando que este Estado, que incluso implicó una guerra justa, este Estado lo vamos a transformar simplemente a través del proceso electoral. Este Estado hay que construirlo desde abajo, o sea, hay que hacer una contrahegemonía, y eso lo dice Marcos Fonseca en esta de la articulación posible, ¿verdad? Hay que crear una contrahegemonía, pero esa contrahegemonía empieza desde acá, empieza desde nosotros, pues, ¿verdad? Incluso hay un artículo que no es necesariamente en esa línea, que dice menos supermercado y más productor de los mercados tradicionales, ¿verdad? O sea, hay una serie de prácticas que hay que ir cambiando desde abajo. Y desde abajo hay que hacer una organización alternativa, o sea, un poder hegemónico alternativo al existente. Bien a cuenta, porque eso es lo que a mí me provoca este libro. Claro, como digo, cada una de las secciones me provoca toda una serie de reflexiones, son reflexiones. Y para finalizar, ahora sí, se quiere conocimiento, ¿verdad?, de los guerrilleros, ¿verdad?, que los comunistas, ¿verdad?, que los violentos, que los terroristas, ¿verdad? Pero no se contempla realmente que en los sectores insurgentes hubo gente lúcida, gente pensante, gente que tenía un espectro de análisis de lo que era la sociedad guatemalteca, no era simplemente porque le gustaban las armas y porque le gustaba la violencia. Y esto es un ejemplo de lo que escribió Santiago en su libro anterior y este libro. Pero no solamente, hay libros de campesinos, hay libros de guerrilleros, y hay toda una experiencia popular en muchos lugares. O sea, los que tuvieron una militancia, pues evidentemente tendrán una condición intelectual mucho más clara de lo que pasa en este país y una decisión de lucha distinta. Lo que pasa es que no se crean alternativas. Bueno, y sí, efectivamente, el último apartado, la última sección, la 14, es donde hace referencia a Guatemala. La cita que dijo Aida de Gramsci, que creo que habría que repetirla hoy y lanzarla como consigna. Y yo la quiero leer porque es lo que hay que hacer. Vamos a ver si... Sí. Ahí está el estilo fuerte. Acá. Pero también ya 75 años. Sí. Sí, acá es esperado, porque si no, dice, instrúyase, no, instruyamos, porque tenemos necesidad de toda nuestra inteligencia. Agítense, porque tendremos necesidad de todo vuestro entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda nuestra fuerza. Yo creo que este libro que decía es maravilloso. Muchas gracias. Para este momento le queda a usted el micrófono y entonces si ustedes quieren reaccionar a algo de lo que conversaron, que sea más breve, y entonces ya usted con el micrófono también reacciona. Y a partir de ahí, sin el micrófono, pueden intervenir con un comentario, con una idea, con una pregunta, si leyeron o no el libro, o a partir de la conversación. 2 minutitos para que no se hagan internet todas. ¿Quieres que yo diga? Sí, si quiere, Sí, si no, o si quiere ir a No, algo más. sí quería aclarar eso porque estamos hablando de geopolítica y contingencia. Entonces, más allá de todas las definiciones que encontré de ambos campos, yo capté que la geopolítica clarifica, fundamenta y define.
definen la esencia de las cosas. Y la contrainsurgencia ensombrece, amedrenta y neutraliza. Entonces eso es lo que pasa en Guatemala. La gente en general no sabe qué es lo que está detrás de todo, pero sí somos víctimas de una contrainsurgencia como la de la guerra, solo que con otros métodos. Ahora ya no hay asesinatos, ya no hay desapariciones, pero la gente está asustada, pues, ¿verdad? Y es lamentable ver que eso se ve aquí, se ve en El Salvador, se ve en Nicaragua. O sea, se borraron las fronteras ideológicas. Aquí ahorita por poder, cualquier persona es capaz de hacer cualquier cosa, independientemente de la supuesta ideología que dice defender. Y en ese sentido decirles que los norteamericanos implementan esta doble moral a partir de que emergen de la Segunda Guerra Mundial como una superpotencia económica. Y dicen, nosotros somos los dueños del mundo y vamos a construir un organismo político-diplomático para convalidar el Consejo de Seguridad Nacional, el Departamento de Estado, Derechos Humanos y bueno, el gran país. Esa es la parte visible. Pero al mismo tiempo la Agencia Central de Inteligencia. El que no respete nuestras normas se muere. Entonces una cosa es la diplomacia, ¿verdad? Y la otra cosa es la crudeza de impedir que haya fuerzas políticas contrarias. Y comienza la Guerra Fría apenas 2 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial en 1947, y el primer golpe de Estado ya en la Guerra Fría fue en 1953 en Irán. Mohamed Mossadegh fue elegido por las urnas, pero cometió el grave error de nacionalizar el petróleo. Entonces la CIA le da un golpe de Estado, llega Reza Pahlavi y a los norteamericanos les salió peor Irán porque llegaron los ayatolas, entonces son enemigos a muerte. Ese es un capítulo particular con los persas, en extremo interesante, con esa civilización tan inteligente. Pero fue ahí el primero. Ahora, el primer golpe de Estado en el continente latinoamericano fue a Jacobo Arbenz Guzmán en 1950. Entonces ahí se inauguran, y luego miran ustedes la Operación Cóndor, que es ya la articulación de una estrategia de combate a todos los movimientos revolucionarios de América Latina, y ahí surgen 2 autores intelectuales como son Henry Kissinger y Zbigniew Brzezinski. Aquellos son los cerebros que guiaron a varios presidentes norteamericanos a implementar esta estrategia destructiva, ¿verdad? Y como yo remarco en ese libro, a Kissinger le dieron el Premio Nobel de la Paz, como el que está buscando Trump ahora. O sea, ¿a quién premia esta? Solo falta que se lo den. ¿A quién premia? ¿Verdad? Entonces esa observación sí la quería yo hacer. Y sí, yo pienso que realmente me apasionó el tema de la geopolítica. Traté de ser cuidadoso de no mencionar una bibliografía que la identifiquen con mi forma de pensar y actuar, sino buscar críticos dentro de su mismo sistema. Entonces ahí aparece lo que se conoce como el Maquiavelo moderno. Él es John Marsheimer, un politólogo de la Universidad de Chicago, que estuvo 5 años en West Point y en la Fuerza Aérea. O sea, no me puede decir que trató un comunista ahí, no. Él es un demócrata liberal, pero lúcido. Hizo un libro junto con Watts sobre el lobby israelí, cómo los israelitas tienen tomado el Congreso norteamericano. Biden fue el político de toda la historia norteamericana que recibió más dinero de Israel. O sea, hay unos datos ahí que no dejan lugar a dudas que el poder
norteamericano, israelita es uno solo, que hoy se enojó Trump, mañana Netanyahu grita, luego se durmió uno, despertó el otro. Esa es parte del juego, ya dense cuenta. Tenemos un actor de reality show, como hacía Trump, ¿verdad? En esos sus programas. Tenemos a Zelensky, a veces se ha visto en los programas de sus comedias. Bueno, tenemos comediantes de dirigentes mundiales. Realmente se ha vuelto un circo la política. Los norteamericanos, leía eso al respecto, con la guerra de Vietnam, el pueblo norteamericano comenzó a perderle confianza a los políticos. Miren qué largos son los procesos. Estamos hablando de 60 años y ahora Estados Unidos están como estábamos nosotros, eliminando físicamente al adversario político, como pasó con este joven Kirk, pues independientemente de cómo piensa, ya hay un asesinato político. Eso es delicado, ¿verdad? Pero también en los tiempos, con sus particularidades como todo país, pero bueno, en 40 años los chinos sacaron a 800 millones de ciudadanos de la pobreza. Estamos hablando de logros verdaderamente gigantescos, ¿verdad? Y han de estar haciendo cosas bien, ¿verdad? O los rusos, que aquí vienen las noticias que están perdiendo la guerra, están construyendo 35 reactores nucleares en Asia y África. Reactores nucleares, eso es realmente una cosa de alto nivel y muy caro. Los rusos, aquí menciono, no sé si en un momento lo has visto, Heriberto, a Emanuel Todd. Emanuel Todd es que cuando tenía 25 años pronosticó la caída de la ex Unión Soviética en 1975 y eso lo hizo famoso. Pero lo que no dijeron aquí en Occidente es que también pronosticó que a partir de 1965 comenzaba el declive norteamericano. Y él también es muy crítico de un occidente nihilista, dice él. Es decir, la soberbia y el engreimiento le nublaron la vista a Occidente. Y que si el centro del mundo ya se fue a Asia, y es China, ¿no? Y viene la India, vienen los BRICS, y viene otra parte del mundo. Occidente son 900 millones de personas, los BRICS son 6.400 millones de personas. O sea, realmente la tendencia, ¿verdad?, va a una transformación mundial de un mundo unipolar a uno multipolar. Eso. Yo quería contestar algo de lo que usted mencionó respecto a la posición de Luis en el libro, en la parte final, ¿verdad? Que creo que hace una serie de preguntas en el capítulo sobre Guatemala, y una de las preguntas es ¿qué es esto que vamos a, lo dice, o sea, lo enuncia como una pregunta, ¿qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos sacar de todo esto que se ha realizado en el camino en el mundo, y qué significa para nosotros o qué podemos hacer? Usted ya hizo digamos, dio su opinión sobre cómo lo ve usted y todo esto, pero yo en el libro observo que Luis sí ve una señal, digamos, para el caso guatemalteco, ¿verdad? Y que aunque haya sido una señal débil o una señal, un signo, ¿verdad?, para reflexionar sobre lo que estamos viviendo, digamos, pareciera ser que por cómo nos pinta el panorama, a mí me pareció un poco la teoría del caos también, ¿verdad?, que viene, es casi, no nos podemos sustraer a todo lo que está sucediendo en el mundo, y cómo salimos de esa situación. Y él hace la parte da las estadísticas, afirma la extrema pobreza y todas esas estadísticas que da ahí son muy desalentadoras, ¿verdad?, y son reales. Pero dice uno, entonces, ¿qué hacemos? Si usted hace la pregunta ahí y sí ve como una señal, como un símbolo, el hecho que 70 años después, ¿verdad?, de la caída de Arbenz,
un sucesor de uno de los dos expresidentes haya podido llegar al poder, pero con el apoyo de los pueblos, ¿verdad? Y nosotros, digamos, como el pueblo mestizo, de alguna forma, por primera vez, dar la vuelta y ver la voz, esa que no mirábamos y que no escuchábamos. O sea, poner atención, que allí también podríamos, que a través de escuchar esa otra voz que no hemos oído, de donde está mayormente la opresión, la explotación, los abusos, ahí también podríamos mirar una salida para la situación. Y yo creo que así es como Bernardo Arévalo, que es el 60.9%, ¿verdad? Es lo que gana con lo que gana él. Se parece una señal, pero fue un momento, ¿verdad? Y un momento de reflexión también de la población mestiza y de los barrios y todo, urbanos y no, de ver a aquellos que están ahí en el espacio donde no se miraban y haciendo un planteamiento de resistencia tan fuerte como lo que sucedió. Yo pienso que sí, yo veo eso como que usted lo plantea como una esperanza, una manera para reflexionar, para ver si hay, para tratar de buscar, digamos, no solamente sentirnos desencantados por la situación, los diputados, toda esa cosa que uno escucha todos los días, ¿no? Entonces, sí, ya lo decía en algún momento Rosso en una parte, digamos, le preguntan a él, bueno, entonces, ¿qué hacemos bueno, volvamos a ver, volvamos a oír, ¿verdad? Las personas que realmente han estado abajo y que tienen algo que opinar, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos en ese momento, en el año 23. Y quizá tenemos que reflexionar más, no sé si me equivoco, pero usted tiene eso ahí, ¿no? Usted pues sí. Lo interesante del libro de Santiago es que tiene opiniones y propuestas y posturas propias, pues, y que deben ser sometidas a debate. Eso es lo importante, que tocan aspectos que, bueno, en Guatemala no hay debate, pero debe existir un debate, ¿verdad?, a partir de ese tipo de propuestas y análisis que hace Santiago. Bueno, yo lo que pienso es que sí, bueno, yo como historiador, en tanto que no se tenga claridad de que el gran monstruo es la economía del mercado, que el gran monstruo es el capitalismo y que el gran monstruo es la civilización occidental, no podemos empezar a construir, pero no estar en contra. No se trata de estar en contra, sino que se trata de una praxis desde abajo, o sea, crear micropoder. Pero no sigo porque yo sí solicito que puedan participar, ¿verdad? Sí, vamos a enviar el micrófono aquí por si Santiago quiere reaccionar. Entonces, 2 minutos, pueden tomar la palabra, solo presentar los 2 minutitos para. A eso lo frente activa mi corazón de ver, yo vengo de parte de todos los alumnos del glorioso Instituto Nacional Central de Varones. Me tocó firmar la primera camioneta. En ese tiempo me había hecho un auto, muy fidel a un camino en operaciones. Fíjate que interesante lo que hablabas. Yo oyendo, porque voy a tener que hacer un libro en base a expertise, voy a pedir trabajo con los chicos. Me tocó estar con la balacera allá en la universidad, llegaron a barrer. Mira lo que son las cosas, estaba yo trabajando en el centro médico, pero cuidando la planta del teléfono. Y me tocó darle ropa a los compañeros que llegaron allá a cuidar a gente. Lastimosamente 5 no estuvieron con oficina. Después que yo bajé la palanca, les di el día, se lo llevaron a madrugar, ya no aparecieron. Pero lo importante es esto, lo que dijo mi compañero aquí. Mi abuela era de la oligarquía, porque una prima de ella la invitó a El Salvador. ¿A qué vatos? Le dijo Julia Sánchez. Venite, te lo invito. Llevaban el dinero que los Castillos, los Mondragón y toda esta banda de delincuentes le dieron el dinero para que se llevara
tuve la oportunidad rápidamente de, ya con el tiempo, vecino, un ex jefe de la G2, que vivía enfrente de mi casa, y me dijo, ya Romero, no sé por qué estás vivo, yo este que se me había ido en mi casa, ya que putas matamos a tu madre. Y tenga 10 casos de grande, pero que lo matamos también. Pero lo importante que es que hayas venido, ya sabía de vos, Raúl Molina me lo dijo cuando participé en la toma del Musac, y el que organizó esa cosa para la represión, los hueveos que se querían hacer de la selección, y lo logramos conseguir. Pero te digo que me siento muy orgulloso de que como exalumno del Central de Museo dejado una hoja de vida que merecemos. Fíjate, mi papá estuvo de 14 años encima de un tanque en 20 de cruz, y yo no pude dejar eso por un lado. Me trajeron remolcado de Veracruz y ahora soy mitad de allá y mitad de Quetzalteco, de veracruzano. Pero bienvenido sea mi hermano Gracias. Un placer. Buenas noches. Primero felicitarte por el libro, lo hemos leído y me parece bien interesante poder haber conocido parte de la historia que no conocía de mi parte. Y en cuanto a la geopolítica también me interesó muchísimo por la historia que se cuenta de no solo de Guatemala sino del mundo y de Latinoamérica. Y al final, para ser corto, la idea de pensar, de organizarse, de actuar, tal vez ya no nos toca a nosotros por la edad, pero sí nos toca motivar a los jóvenes para que lo hagan, pero de una forma, como lo dice ahí, inteligente. Porque hoy hablamos del poder que tienen los cantones, ¿no? Y de cómo fueron utilizados. Hay que hacer que se utilicen correctamente y con inteligencia. Una asesoría realmente inteligente y con mucha estrategia a favor de Guatemala, no en contra. Mi opinión es que ningún país que quiere progresar debe paralizar el país por el objetivo que sea. Porque al final de cuentas, ¿quiénes vamos a pagar eso? Todos, con los precios para arriba. Está bien que queramos progresar y que queramos que las ideas se cumplan, pero no a través de acciones de ese tipo. Hay que orientar bien a la gente y sobre todo a los jóvenes para que esto no vuelva a ser parte de la historia. Paralizar al país es retroceder en nuestra economía, cosa que los otros países cada vez van avanzando más. Felicidades por el libro y a los que nos invitaron a este conversatorio. Nos parece muy interesante, pero sí insisto en que este tipo de documentos como el libro que existe debe ser parte de la educación de los jóvenes y de los niños, porque es un libro muy estudiado, donde hay muchos datos estadísticos reales, y eso es lo que se necesita, un conocimiento real de los movimientos políticos del mundo, y más de Latinoamérica, y mucho más de nuestro propio país. Sí, yo escuchando a Luis, pues siento que hayas pasado tanto año con los chilenos y tratando de convencerlos que nosotros fuimos primero y no ellos. Y me tocó verlos en Francia y justo después del golpe de Estado, y en Canadá casi 20 años, son insoportables. Pero bueno, qué bueno que ustedes subieran hacer un poco, no sé si me han entendido, pero interesante la aclaración que haces. Son dos países en el mundo que son hasta estudiados en América del Norte, Guatemala e Irán, porque no hay que hacerle a un país cuando quiere salir adelante. Y lo estudian ellos por estudiar en sus universidades en un momento dado, porque a Irán le fue súper mal, pues, pero qué bueno que pasaron por el Shah y después cayeron en lo que está, pero todo lo que avanzaba nosotros no nos han dejado. Y el problema es que hoy, hablando de geopolítica, estamos a punto de entrar en una invasión a América Latina,
Estamos viendo lo que están haciendo en Gaza. Cualquier día, cualquier país viene y nos dice, bueno, ustedes que los niños son unos animales humanos, como dice Netanyahu y los ilusionistas, son animales humanos, se van de aquí de Guatemala porque esto es de nosotros ahora. El Señor no lo dijo. Y además, a todos los que estudian todos estos tópicos, ¿no? Mencionaste al tipo este que vino a juntar con los escuadrones de la muerte aquí. Y hay que ver que Francia también estuvo bien metido. Importante eso. Francia que entrenó con la gente de los argelinos, hicieron la guerra, que entrenó a los gringos. ¿Cómo matar, cómo torturar, etc. Habría que poner en claro, eso lo digo en militar, ¿no? Y lo pongo en internet, pues, ¿quién nos va a contar cómo llegaron los israelíes a Guatemala y qué rol tuvieron durante la guerra? Queremos el de sí, pero ¿quiénes eran las personas? Porque ya Petro, Petro en Colombia ya saben quiénes son exactamente las personas que fundaron las autodefensas civiles de Colombia.